Capítulo 126. ¿Negados desde el comienzo? A pesar de las prácticas de los héroes de primer año, los resultados de la conferencia de ayer fueron bastante claros. Con el director al frente, la gran mayoría de profesores solo dijeron: suspéndanlo. ¿Qué? ¿A pesar de toda esa enorme explicación? A pesar de la gran secuencia de eventos que llevaron a la implementación del sistema de tablas escolar, supongo que se ha dado. ¿Eso es lo único que tienes? El levantamiento del arresto domiciliario. Solo porque no pude participar no quiere decir que... Sin embargo, hay también aquellos que opinan que la actual política de mantenerlos a todos ustedes bajo constante protección no los hará héroes fuertes. Así que llegamos a la conclusión de que si solo se limita a las oficinas que tienen buena vigilancia cuando se trate de prácticas, los héroes de primer año podrían trabajar sin nuestro cuidado. Eso dice la nueva política. Me pregunto si Grandehout estará bien. Supongo que debería tratar de ir y ver si puedo encontrar a Selkie. ¡Maldita sea! ¿Podría por favor presentarme al señor Knightley para tener una práctica? ¿En serio? Sí, señor. Él es uno de los pocos héroes que ha trabajado bajo su tutela. Sí que está muy animado. Bueno, esto es de hecho muy repentino. ¿De dónde demonios escuchaste su nombre? Quiero ir al karaoke. Así que estuviste esquivando el arma durante toda la práctica. Y escuchaste eso de Gran Torino. ¡Por favor, ayúdeme! Me rehúso. No digo eso por ser malo. De hecho, hay 13 razones. Número 1. Durante la reunión de ayer, yo era parte de la fracción que estaba en contra de los entrenamientos por la reciente aparición de los villanos. Yo creo que los de primer año más adelante deberían realizar dichas prácticas. Igual yo. Desde un principio no es como si hubieran riesgos implicados. Si me preguntas, y sé que los chicos quieren ir tanto a esas cosas, creo que la escuela debería dejarlos ir. Número 2. Pienso que estaría bien para ti comenzando simplemente por fortalecer tu estilo de tiro. Yo creo que el chico ya se ha estado esforzando demasiado, ¿no lo crees? Pero aún tiene que mejorar muchas cosas de esa técnica para realmente poder llamarla propia. Y número 3. Nosotros rompimos, así que es realmente algo incómodo, olvídalo. Estás dejando que tus sentimientos intervengan en tu juicio, All Might. ¿Acaso muy sensible? Ya déjalo, Mike. Katchan me dijo: todos los caminos están abiertos para ti, así que no vayas a perder. Mi Kosei se parece mucho al de All Might. Si estoy bajo la tutela de Night-Eye, pienso que serviría como un fuerte punto de comparación con usted. Tengo que volverme mucho más fuerte que nadie sin importar el costo. Se está precipitando debido a su rol como sucesor, pero aún así... No me desagrada para nada ese lado de ti, pero como dije, no te presentaré a nadie. O al menos no de mi parte. ¿Ah? Así fue lo que pasó. Y ahora aquí estamos. Tú eres... Solo bromeo.
Perdón por eso, pero después de haber sido llamado por All Might, me siento tan feliz. Tengo problemas entendiendo esta situación. ¡Qué coincidencia! La verdad es que yo estoy igual, Midoriya. El joven Togata está actualmente bajo la tutela de Naitei. ¿En serio, Togata? Sí, he tenido la suficiente suerte para estar con él por todo un año hasta ahora. Así que eso quiere decir que serás uno de los grandes al ser su compañero una vez que te gradúes, ¿no? Mientras el señor no cambió de opinión, así será. ¡Rayos! ¡Eso es genial! Pequeño Togata, desde tu punto de vista, ¿crees que el joven Midoriya es digno de trabajar con Naitei? ¿Ah? Ya veo, así que de esto era de lo que me querías hablar. Hacer que le presente a Midoriya al señor, ¿verdad? Pero, ¿por qué te sentiste obligado a usarme como intermediario? Si él escuchaba directamente de ti, estaría brincando de alegría. Siempre estaba viendo tus videos. Para ser honesto, no puedo soportar la idea de verlo, porque al final me convertí en lo que me advirtió que me convertiría. ¿Ah? Como sea, ¿qué piensas de Midoriya? Veamos, primero que nada, ¿qué tipo de héroe quieres ser? ¿Qué tipo? Es un héroe genial. Me pregunto si podré ser como él. Así que, sin importar lo que pase, jamás me preocupé por la más simple. Decirlo en voz alta lo pone todo en perspectiva. He pasado por tanto para llegar aquí. Yo me opongo a eso, ¿sabes? Sin importar cuántos problemas pueda tener alguien, y siempre con una sonrisa en el rostro. Y con cada paso que doy, me doy cuenta de lo difícil que es el camino que estoy tomando. Yo sin duda ganaré. Y sin duda lo salvaré. Quiero ser el mejor héroe de todos. Por eso debo ser más fuerte. Tus metas sí que son muy altas, pero no tengo razones para oponerme. Así que seguro que puedes. ¿Entonces está bien? ¡Muchas gracias! No hay problema. Pienso que al señor le agradarás desde el principio. ¿En serio? ¡Guau! Hay alguien que sin duda será un digno sucesor para ti. Mirio Togata, ¿verdad? Sus calificaciones sin duda son dignas de admirar, pero él es un estudiante con una presencia impactante. Hay muchos que se burlan constantemente de él, y a pesar de que sus marcas están dentro de las peores, esa gran sonrisa que tiene jamás podrá ser eliminada. Él sí que llena tus estándares de un gran héroe, ¿no? Finalmente, un día libre. ¡Oh, Midoriya! ¡Buenos días! Creo que deberías estar más agradecido con el Sensei por no haberte rebuscado de todos tus privilegios. Cierra la maldita boca, ¿quieres? Oh, sí. Esos dos tienen la licencia de entrenamiento para los fines de semana, ¿no? Debemos ponernos a la altura del resto lo antes posible. ¿Estás sordo o qué mierda? Te dije que te calles. ¡Y camina detrás de mí, pedazo de mierda! Vamos a ir a la sesión de Shio de Yaomomo el día de hoy. ¿Quieres venir? Lo siento, tenemos algunas cosas que hacer el día de hoy. Aunque quería ir. ¿Qué debería haber hoy para masturbarme? Todos tenemos nuestro estilo de vida, al final de cuentas. Esta es la oficina del señor.
Oye, no seas tan formal, no te hará ningún bien. Olvidé mencionar esto antes, pero el señor es bastante estricto. Lo sé muy bien. Él es duro consigo mismo. Es un héroe famoso por hacer sus trabajos muy meticulosamente. Incluso desde el otro lado de la pantalla, su fina mirada me hacía sentir una corriente eléctrica recorriendo mi columna. Bueno, también es eso, pero el señor tiene un lado que no le muestra a los medios. Desde ahora hasta que termines de hablar con el señor, es necesario que lo hagas reír al menos una vez. ¿Eh? ¿Qué? Si no quieres ser rechazado, apenas entrando. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Hacerlo reír? Verás, el señor es... a pesar de cómo luce o quizás por su aspecto, encima de todo eso, tiene un humor bastante expectante. Lo máximo que puedo hacer por ti es presentarte al señor. El señor será quien decida si serás de uso o no para él. Quiero ayudarte todo lo que pueda, pero desde aquí en adelante no tienes otra opción más que hacer que el señor te reconozca. Sé que es un poco tarde para preguntar, pero... Togata, ¿por qué estás siendo tan bueno conmigo a pesar de que acabamos de conocernos? No es como si estuviera tratando de ser bueno contigo o algo así, pero... tienes un objetivo muy loco y estás haciendo todo lo que puedes para alcanzarlo. Si hay alguien problemas o que necesita ayuda, ayudarlo con algo es lo que hace un héroe, ¿no? ¡Muy bien! ¡Está justo detrás de esa puerta! Si quieres volverte más fuerte, debes abrirla tú solo. Su punto de contacto fue actualmente ubicado, pero observamos rastros de sangre que fueron limpiados. El daño al edificio fue bastante severo, así que sería muy bueno en decir que algún tipo de conflicto ocurrió. Es más probable que sus asuntos hayan ido mal. Bubble Girl, es mi creencia que una sociedad sin humor y viveza no tiene futuro. ¡Espere! El reporte era muy largo, así que... ¡No! ¡Por favor, pare! La oficina del señor Nightday. ¿Qué clase de lugar es? ¡Hola! ¿Qué tal? Traje al chico de primer año del que le hablé ayer. Sin duda, parece que no puedes dejar salir tu voz más fuerte. ¿En serio? ¿Qué diablos es este lugar? Por favor, perdóname. ¿Qué está sucediendo? Bubblegirl, sus secuaz, parece no tener suficiente sentido del humor, ¿verdad? Él es de verdad intenso. Si no quieres ser rechazado desde la entrada, quiero volverme más fuerte a pesar de mi egoísmo. Tuve la suficiente suerte para ser guiado hasta aquí. De aquí en adelante necesito formar mi propio camino. Humor dice, le daré todo lo que tengo para convertirme en el héroe número 1. Soy Izuku Midoriya. ¿Qué? Debido a mi admiración por All Might, practiqué esto frente a un espejo por años y años. No, alguien como yo de verdad no tiene sentido del humor. Si no puedo hacerlo reír con esto, ser el interno de Nightday podría ser. ¿Te estás riendo de All Might? Cometió un error. ¿Es esto una señal del final de la práctica? Pequeño bastardo, ¿qué estás planeando usando esa cara? ¿Ah? Capítulo 127. ¿El señor es un caballero o un maníaco? ¿Qué? Estás en shock al darte cuenta de que soy el antiguo compañero de All Might. No,
Eso... All Might no tiene arrugas como esas. ¿Ah? Para su cara normal, las arrugas bajo sus ojos son aproximadamente 0.6 centímetros y para la edad plateada 0.8 centímetros. Hoy en día, incluso las mercancías no licenciadas son hechas de modo que se pueda identificar fácilmente en cuál era se modela. ¡Espere Hay bienes relacionados con All Might alrededor de toda la oficina, no importa dónde mires. ¿No? ¿Podría ser el tapiz no para la venta del 10º aniversario? ¡Lo quiero! No hay error en eso. Esta persona es, sin lugar a dudas, un superfan de All Might. Esto es absolutamente ofensivo. Temo que debo pedirte que te vayas. El incidente del vinagre. ¿No estás enterado de eso? Un estudiante de preparatoria con un Kosei que podía cambiar las propiedades del agua se estaba ahogando en un río. Ese fue el nombre del incidente después de que All Might los rescatara. El estudiante de preparatoria que entró en pánico cambió el agua en vinagre, pero All Might saltó igualmente y sufrió daños en sus ojos. Esa sonrisa que él mostró durante la entrevista justo después, él entrecerraba los ojos. Esa fue la cara que escogí para mi impresión. Por supuesto, estoy bien enterado. Ocurrió después de que me emparejara con él, después de todo. El especial de televisión de la NHA, Mirando los viejos tiempos, lo tocó brevemente. ¡Sí, eso es! No había villanos involucrados y, comparado con el resto de sus logros, no era remarcable. Incluso en las fantasías, rara vez se planteaba, pero me gusta mucho, así que... Especialmente lo que dijo All Might cuando el chico de preparatoria dio las gracias. Fue ingenioso. Ni lo digas. Gracias a ti, mi preciosa piel se ve 10 años más joven. ¡Exacto! La parte de preciosa piel fue simplemente perfecta. Pequeño, ¿me estás probando? No del todo. El tipo está cerca de mi escuela, así que es un poco difícil para mí alardear de eso. Así que me emocioné antes de saberlo. Lo esencial de ese incidente fueron los antecedentes del estudiante de preparatoria. Está en lo cierto. El peso de sus palabras es completamente diferente de aquellos que saben y aquellos que no. Mire-kun, ¿quién es ese niño? Es un chico de una clase baja a la mía, ciertamente. Aunque no fue capaz de hacer reír al señor. Considerando el resultado final, hizo una entrada bastante buena, apostaría. Para acceder a tu nivel de poder actual, ¿quieres internarte aquí, cierto? ¡Sí, señor! ¡Se lo pido! Acerca del contrato... ¡Lo tengo aquí mismo! No me interrumpas mientras hablo. Si proveo mi estampa en esta hoja de papel, el contrato se hará oficial. ¡Correcto! Esto va más allá de lo usual. Prácticas de preocupadas que obtienes en negocios comunes donde solo trabajas un día a la semana. Al final, serás empleado por más de un mes. Por supuesto, recibirás una compensación. A pesar de que sigues en primer año con una gran carga de clases, serás forzado a tomar muchas ausencias justificadas. Te encontrarás incapaz de estar a la par de tus compañeros. Aún así, tengo que igualar su ritmo, o nunca voy a llegar a la cima. Fallaste. Es porque no me siento como si lo estampara. ¿Ah? Estoy muy enterado de los méritos que cosecharías trabajando aquí, pero ¿cómo me beneficio empleándote? Esta oficina se las arregla bien con 2 compañeros y un estudiante internado. ¿Cómo exactamente me beneficiaría tomándote a ti? ¿Cómo puedes contribuir a la sociedad? ¿Cómo puedes ser beneficioso para los demás? Si deseas que te reconozca, debes demostrármelo. All Might lo demostró usando su abrumador poder y su humor. Él trajo esperanza a los asustados por el crimen. Es por eso que las masas lo aceptaron. ¿Cómo
¿Puedo ser útil para la sociedad? ¿Qué ganancias puede obtener mi compañía con tu presencia? Debes demostrarme eso, no con palabras, solo con acciones. 3 minutos. Te reto a que tomes esta estampa en 3 minutos. Si deseas trabajar en mi compañía como un héroe, debes estampar este papel por tu cuenta. ¿Ah? ¿Qué? En otras palabras, te daré una oportunidad a pesar del hecho de que no tienes un solo hueso de la risa en tu cuerpo. ¿Qué te parece? ¿No soy justo? Mirio, Bubble Girl, salgan de inmediato. Está bien. Eso no fue animado en lo absoluto. ¡Sí, señor! Mirio-kun, ¿tuviste una entrevista de práctica como esta? Yo estaba nominado por el señor, así que no la tuve. ¿En verdad será a cargo de este chico ya? ¿Ah? ¡Caray! Me gusta, super cool. Pero esto no se ve bien para mi Dorilla. Su futuro se ve oscuro. Considerando el Kosei del señor, completar esta condición es imposible. No te preocupes, no intentaré poner una mano sobre ti. Eres libre de atacarme como tú quieras. No me importa lo que le pase a esta habitación. Ahora intenta tomarlo. Un ataque frontal. O eso es lo que me hiciste pensar, pero en realidad lanzarás otro ataque por encima. Lo he visto todo. Tal como pensé. Pero si puedo conseguir lo mejor de él lanzando muchos movimientos. Por ahora deberías poner distancia entre nosotros. Y te preocupas. Y la realidad no es posible prevalecer ante mi previsión. Señor Nairei, Kosei, previsión. Esa condición es un secreto de la compañía. Al hacer contacto ocular y tocando una parte de su objetivo, él logrará ver por 1 hora los posibles movimientos de este objetivo anticipadamente. Simplemente aumentando mi número de ataques no llevará a ningún lado. No hay ningún plan que me dejará deslizarme a través de su previsión. Tenía altas expectativas en cuanto a qué tipo de persona serías, pero aunque tengas el poder que recuerda al símbolo, tú eres, en cada sentido de la palabra, mediocre. Los villanos han crecido de manera más entusiasta en estos últimos tiempos, donde hemos empezado a ver sombra en el horizonte. Como pensé, Mirio debió ser el que portara One for All. One for All. ¿Togata? Incluso ahora tengo un inmenso respeto y admiración por All Might, pero puramente el asunto de su sucesor, a pesar de que es su voluntad, no puedo entender sus intenciones. ¿Cómo pensaba? ¿Eso significa que Togata era un candidato para ser el sucesor de All Might? Mejor todavía, ¿All Might estaba enterado de esto también? Si lo sabía, entonces ¿por qué no me dijo una palabra de eso? ¿Realmente tienes el tiempo de pasar tanto reflexionando sobre las cosas? ¿O puede que estés cansado? ¿O qué? ¿Se te acabaron las ideas? Cuando Mirio me dijo que quería presentarte a mí, estaba sorprendido. Déjame decirlo una vez más. Hay alguien muy digno para One for All. No te reconozco en lo más mínimo. Las palabras que me dijo ese día fueron todo para mí. ¡Sobrepasarlo! ¡Sobrepasarlo!
Tanto que no pueda reaccionar, incluso si puede verlo. Todas las cosas que han pasado entre All Might y yo hasta ahora. ¿Piensas que escucharé ser negado y no haré nada? Estamparé esos papeles ahora. Haré que me reconozcas a pesar de todo. All Might me eligió.